El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Lo mismo que se elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento para rever nuestras lecturas del día de hoy. Hay muchas cosas que aparecen en medio de nuestros medios de comunicación y que a veces, al verlas tanto, nos volvemos un tanto indiferentes en frente de todo lo que observamos. A veces preferimos mismo no abrir la televisión para no ver toda esa miseria que allí aparece. O sea, las noticias de catástrofes, de enfermedades, de injusticia, de muertes, de guerras, de violencia, de hambre. Y nos cuesta verlas porque, en cierta manera, nos sentimos implicados de una o de otra manera en ellas. Una de las cosas más difíciles a hacer es ver las consecuencias de nuestros actos, sobre todo cuando estos actos vienen de una especie de maldad, si podemos hablarlo así. La maldad existe en el corazón del hombre y comienza en el momento en que tomamos opciones que destruyen, que arrasan, que dividen, que separan, que crean en el mundo el odio, el rencor, la división, que arrasa con la unión, que tal vez hace que los otros no crean en el amor o que se sientan defraudados a veces de nuestro egoísmo. Y es ahí precisamente en donde el texto de hoy nos llama a reflexionar, poder ver con cierta humildad las consecuencias muchas veces de nuestros pecados, de nuestros errores. En general no queremos ver porque nos gusta escondernos, tal vez meternos en lugares en donde nadie nos ve o no se dan cuenta de todo aquello que ese acto que yo realicé ocasionó. No somos como dispuestos a dejar que la luz penetre en nuestro corazón y que nos haga descubrir como todo eso que a veces nuestros actos generaron o generan. Vivimos en un mundo en donde la indiferencia aparece y en donde cada uno actúa como realizando actos que a veces evidentemente aparecen como actos de vandalismo, de violencia, de destrucción, de odio, de rencor, de muerte. Asesinar a alguien se volvió algo como común en los
periódicos, tal vez pagar con la vida a causa de defender una causa justa, por ejemplo, ¿no? Y eso aparece tanto que al final no podemos como totalmente verlo, sino lo dejamos a un lado, la indiferencia, no queremos enfrentarlo. Y entonces vivimos en estructuras de pecado, en estructuras que destruyen, que arrasan. Y entonces nos perdemos en un mundo en el que no queremos la luz, porque la luz exige transformaciones grandes en nuestro corazón. Es por esto que en el desierto se levantaba una serpiente para recordarnos el peligro, digamos, de destruir esa comunidad. La comunidad es algo muy importante en el desierto porque solo no se puede atravesar, tiene que ser en compañía, en comunión, en ser capaz de vivir juntos, de cuidarse, de acompañarse, de hacerse presente, de estar allí, de estar atento. Y entonces se levantaba esta serpiente para ver la importancia de esa vida en comunidad, esa capacidad de estar atento a la realidad del otro, esa posibilidad de interesarse por lo que el otro está haciendo, o porque no se pierda o no se desvíe o no salga del lugar en donde debe estar. Y entonces se colocaba la serpiente para recordarnos que todo eso podía causar la muerte, ¿no? A causa de nuestros indiferencia o tal vez a causa de ir contra la comunidad o de ir contra los otros o contra nosotros mismos, colocando todo en peligro. O sea, se veía la consecuencia de los actos que iban contra todo aquello que nos llevaba a la vida, ¿no? Y la serpiente estaba allí levantada para recordarnos eso, ¿no? Y que la vida dependía del cumplir esas leyes que unían a la comunidad, leyes que nos abrían a escuchar al otro, leyes que nos llevaban también a aprender a convivir con él, a ser hermanos, ¿no? Es por esto que nacieron los mandamientos, en un contexto en el que el otro hace parte de mi vida y es alguien tan importante que yo tengo que vivir en relación con él y teniendo en cuenta que su vida también coloca en peligro la mía. Y que si existe un acto que nos divide, va a ser grave porque todo va a estar en peligro. Y es ahí precisamente en donde de ahí viene la salvación, en que comprendamos esta consecuencia de nuestros pecados y veamos que es importante el amor, la fraternidad, la solidaridad, porque no solo estoy colocando en peligro mi vida, sino la vida de toda la comunidad. Y cuando vemos esas consecuencias, entonces reaccionamos, cambiamos, nos dominamos, intentamos crear ese ambiente en el cual la vida se haga posible, ¿no? Se haga posible. Tomar conciencia es una de las cosas importantes en los momentos en que a veces vienen las consecuencias de todos esos actos de destrucción que yo coloqué en el mundo. Tomar conciencia de volver de nuevo a esa vida de comunión, de proximidad, de cercanía. Todos los mandamientos del pueblo de Israel tienen en cuenta esa relación con Dios, de abrirnos a esa realidad del otro que habla en mi corazón y que me llama a reconocer también a mi hermano como alguien que parte del camino que yo estoy realizando y de cuya vida depende también mi propia vida. La felicidad de tus hijos depende de tu propia felicidad. De la comunión que tú vives con tu esposa depende también la plenitud de la vida que llevas.
de que tomes conciencia de que estás creando una comunidad de amor. Depende de la solidez de eso que estás construyendo. Si no, todo va a dividirse, a romperse, a quebrarse. Y entonces es ahí donde la cruz de Cristo juega un papel muy importante. ¿Por qué al mirar la cruz es objeto de salvación? Porque en la cruz estamos viendo las consecuencias de nuestros pecados. Si hacemos, por ejemplo, el Vía Crucis y seguimos todo el sufrimiento de Cristo, en cierta manera representa todo lo que ocasiona esos actos de división, de destrucción, de egoísmo, de encerramiento, que causa el pecado. Todas esas consecuencias, sí, las heridas, la injusticia, el colocar sobre los hombros a veces de los otros pesos que van a destruir, que van a llevarlo a caer, a sufrir. O sea que en cierta manera en la cruz de Cristo es difícil mirarla cuando la contemplamos con todo el realismo que ella nos trae. Sí tenemos que ver a ese hijo que sufre a causa de tu terquedad. Tenemos que ver a esa mujer que está sola a causa de tu egoísmo. Tenemos que ver a aquel que está viviendo, en cierta manera, una vida en donde es difícil encontrar sentido porque no le has dado el amor que deberías. Y ella no ha descubierto, o él no ha descubierto la razón por la cual estamos en el mundo. No queda evidente el amor grandioso que trajo la vida, por ejemplo, ¿no? Porque siempre cuando te acercas es para condenar o para manipular o para utilizar o para buscar tu propio honor o tu propia honra o tu propio prestigio, ¿no? Ver las consecuencias de nuestros pecados para poder salvarnos. Pero en la cruz aparece algo mucho más mayor, y es que todas esas heridas, todo eso que parece marcado por el sufrimiento, lo lleva a alguien que nos ama, y nos ama de una manera inmensa, tanto que muere en el silencio y pidiendo la paz y el perdón de todos. Porque carga eso en una actitud de amor. Nos perdona incluso de todas estas heridas que Él lleva consigo, ¿no? O sea que nos ofrece la posibilidad de que mirándolo y viendo el amor grandioso, volvamos de nuevo a Él. Encontremos de nuevo ese camino para que Dios se haga presente en nuestra vida, transformando ese corazón en un corazón bondadoso, capaz de reaccionar, Es tal vez lo que necesitamos hacer unos para con otros. Si estamos separados, tal vez por múltiples cosas de la vida en que nos hicimos tal vez mal el uno al otro, sin quererlo, realizamos cosas que nos destruyeron, nos separaron, nos alejaron. Tenemos la posibilidad de volver, pero volver significa encontrar al otro en toda su plenitud, estar dispuestos a reconocer nuestra fragilidad, a iluminarla, a transformarla y a reaccionar de una manera tal que eso no vuelva a destruirnos, a arrasarnos, a acabarnos. Todavía estamos en tiempo cuando vemos ese amor de esa mujer que sufre o de ese hijo que pasa mal, y que todavía en medio de todo nos ama a pesar de todas las fragilidades que tenemos. Es por eso que es difícil hacer la luz, venir a la luz, porque tal vez nosotros comenzamos con el hecho de sentir vergüenza
o sentirnos frágiles delante del otro, y eso nos cuesta pedir perdón a veces, acercarnos en la humildad de decir, la vida yo no la comprendo totalmente, yo quiero cambiar o arreglar nuestra relación, transformarnos juntos para que podamos vivir en esa comunión a la cual ese amor me llama, ¿no? Cargar a veces sobre las espaldas la fragilidad del otro, sentarnos para crear una realidad nueva. Es ahí en donde nace la salvación. Y es por esto que el Evangelio de hoy nos llama con insistencia, ¿no? A encontrar esa realidad tan importante de ver el amor de Dios que nos lleva a ver las consecuencias de nuestros pecados como curadas, como heridas que se pueden sanar, como cosas que se pueden transformar si entramos en esa dimensión del amor en el que no queremos al otro perfecto, sino que aprendemos a caminar con él y a reconocer nuestra fragilidad y la fragilidad de cada uno y ponernos en camino hacia esa comunión a la cual estamos siendo llamados. Y es ahí precisamente en donde el Evangelio nos habla con fuerza, ¿no? Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar, no es un juicio, lo que el Cristo está haciendo desde la cruz, ¿no? Sino para el mundo se salve, para que el mundo se salve, pueda reaccionar, se haga sensible, descubra ese camino de la comunión de amor que Jesús nos ofrece, ¿no? De cierta manera nos vemos salvados cuando vemos las consecuencias de nuestros pecados cargadas por Cristo en un acto de amor. Eso puede salvar. No solo a mí, sino también a la otra persona con la cual me encuentro en dificultad. Y por eso la luz vino al mundo, pero los hombres prefieren siempre la tiniebla. ¿Cómo es difícil de ver eso? A pesar de que no lo muestran en la televisión, ¿no? A pesar de que la gente que está arriba y que a veces comete todas esas cosas, o aquel que se metió de tal manera en ese círculo como tan negro, tan vicioso, tan destructivo, no alcanza a ver por la violencia tan grande que realiza y no quiere verlo, ni quiere enfrentarlo, porque él sabe que eso no es más que destrucción. Y esa destrucción va a venir sobre él mismo, su vida va a estar totalmente destruida y desfigurada y descompuesta, ¿no? Por eso vamos a ofrecer esta Eucaristía, porque sepamos hacer aquello que hizo el pueblo de Israel, como en la primera lectura, ¿no? Después de haberlo perdido todo, después de haber sido deportado, después de que destruyeron el templo, después de que mataron a los reyes, después de que se dio cuenta de toda esa destrucción que llevaba consigo esa manera de vivir un tanto egoísta, llena de encerramiento, de indiferencia frente de la miseria y de la dificultad de los otros. Entonces vuelve a su tierra, después de 70 años de experimentar las consecuencias de esa destrucción que acabó y arrasó con su ciudad, el templo, que los mandó a un país extranjero, en donde tuvieron que sufrir, digamos, el aspecto de sentirse como fuera de casa o viviendo en un lugar que no les pertenecía o con dioses que no alcanzaban a responder a su vida misma y sin la posibilidad mismo de reunirse para realizar una celebración y establecer un lugar de reconocimiento de ese Dios amor que los llamaba de nuevo a volver a reconstruir.
vuelven a la tierra con la experiencia de las consecuencias de la destrucción. Inician una nueva etapa, la reconstrucción de todo de una manera diferente. Claro, fácilmente olvidamos todo eso y volvemos de nuevo a encontrarnos allí, lejos de todo, encerrados sobre nosotros mismos y tal vez cautivos por las consecuencias de nuestros propios pecados. Que podamos entonces ofrecer hoy ese llamado que Dios nos hace desde la cruz y que podamos contemplarla, no con miedo, sino con la alegría de ser amados de esta manera, de que a pesar de nuestra dificultad para vernos delante de la luz, seamos capaces de encontrar dentro todas esas cosas que destruyen, que hacen daño, para transformarlas en benedicción, en comunión, en cercanía con los otros, en proximidad, en comprensión, en misericordia, en comunión y en acto de amor también. Si el otro es frágil, ¿por qué no ir allá para ayudarlo en su fragilidad y para hacerle vivir esa relación que salva, una relación de amor que ayuda, que se hace presente, que da ánimo y que nos enseña a caminar juntos hacia ese amor al cual Dios nos llama para encontrar nuestra propia salvación. Ofrezcamos nuestra Eucaristía y coloquemos en ella toda nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso,